Sí, Gloria. Bueno, a propósito de eso precisamente, creo que mi caso y el de varias personas que yo conozco es todo lo contrario. Por eso os he dicho antes que yo me separé a poco tiempo de entrar en estos grupos, porque me di cuenta del mensaje, vamos a llamarlo así, que estos seres querían pasar. El grupo es lo que te para. El saberte elegido, el saberte superior a los demás. No hay nada de esto. La realidad no es esa. La realidad es que sí eres un elegido porque te has elegido tú mismo. Sí se puede llamar elegido. A mí lo que me ha hecho ver es una cosa. Tengo mucho tiempo para hacer. Tengo una auténtica eternidad. Soy muy pequeña. La humanidad la considero muy pequeña. Lo que sí me ha hecho es plantearme mi religión seriamente. Entonces, a mí me dijeron que era un gusano, que esta vida era un valle de lágrimas. Y yo estoy convencida de que no soy un gusano. Soy un ser humano. A mí me ha hecho un ser maravilloso y soy maravillosa. Esto no es un valle de lágrimas, a no ser que tú quieras que lo sea. La vida es fantástica. Entonces tienes cosas maravillosas, tienes el cielo, tienes el infierno, como quieras llamarlo, todo lo que nos ha enseñado la religión. Perdona, Gloria, ¿pero ellos te decían que tú eras un gusano? No, por supuesto. No, nada de eso. Al contrario. Gloria, Pero nada de aquí eso. se nos suele decir que somos unos gusanos Aquí, y que en el aquí. contacto Sí. ella dejó de sentirse gusano. Yo dejé de sentirme gusano, que era lo que me han machacado durante toda mi vida. Sí, el mensaje cristiano es ese. Aquí nada, pero después tú vas a ser exactamente. lo que sea. O sea, Eres el hijo de las sufrir. estrellas, en la tú eres Biblia hijo de la luz, existen pero las aquí tienes el símbolo alusiones. infamante Sí, es que tienes de que un sufrir momento porque determinado que va Elías. a los peores delitos. sí. Esto es así. Sí, Entonces, Campillo, la verdad es que no nos gusta nada que nos lleven la contraria. Pero que en las cosas esas difíciles es donde verdaderamente aprendes y donde verdaderamente te haces fuerte. Y no pasa nada. Pues yo Y sí, tenemos Campillo, que un en la- montón de Yo quisiera tiempo para decir dos aprender. cosas, es que al entrar en ese tema que me parece que es el centro verdadero interesante, el aspecto místico y de renuevo religioso que aparece en este terreno, los científicos no tenemos más que cerrar la maleta y marcharnos, porque es terreno que no tiene nada que ver con Bueno, no nosotros. todos. Newton, por ejemplo, que Sí, Fernando pero Raval es que sacaba a la relucir, persona era un gran sí, espíritu religioso. La persona sí, pero la ciencia no. Claro. Yo puedo creer en unas cosas que puedo declarar aquí y yo trabajo científicamente procurando que no juegue eso demasiado, aunque juega siempre. Pero lo que creo que el fenómeno es tan importante como para que no tenga necesidad de recurrir ni a términos científicos para expresarlos, porque la dificultad que tenías tú de expresar. Cuando se dice energía, me pone la cosa de la espalda de punta, porque para mí energía significa una cosa y esto significa otra, y había que decir energía nuestra. Lo curioso es que normalmente en este desarrollo de la religión, muchas de ellas profundas y creídas, todas creo, por la gente, hay un aspecto exterior de mucha gente que utiliza también en el entorno de este mundo y en todo el científico, en todos lados hay gente que utiliza, y lo que hacen es introducir términos científicos para darle una base que no requiere. La mística no tiene necesidad de la ciencia para subsistir. Eso hay que decirlo claramente. Entonces no tiene por qué tratar de apoyarse en la ciencia para ello. Basta con el testimonio y la vida de las personas a creerse en las cosas. La mayor parte de la gente Eso yo lo digo como declaración, una especie de declaración de que científicamente no tengo que decir de eso porque es una cosa íntima de las personas en que yo personalmente digo, no creo como individuo, no como científico, como individuo, porque tengo otra religión. Pero, puedo declararla. Fernando, tú eres el gran cantor de la gesta de las grandes marchas. Y es verdad. Es decir, tú en tus libros has escrito Camino de Santiago, pues en fin, que pone los pelos de punta, te quiero decir. Luego tú has escrito, y supongo que lo compartes, que aquí ha habido una enorme marcha de la humanidad hacia el norte. Es decir, han salido de allá, de donde empezó ese Edén, que estaba donde estaba entonces el Ecuador, que no soy el Ecuador, vivían en la bonanza de una selva que les daba de todo, y de repente alguien dice, pónganse de pie. Aquellos más o menos primates, y se ponen a marchar para el norte. Oye, Fernando. Y empiezan a caminar al norte, y las noches son frías, y se le mueren los viejos, y no hay comida, y las noches son más largas, y están en un sitio hostil, y unos cuantos se vuelven, y se quedan en la edad de piedra, que es la Amazonía de hoy, y todo esto, y los otros siguen, y nosotros somos sus nietos. Y a lo mejor, a lo que yo voy, el científico es capaz de explicar esa marcha hacia el norte, ¿eh? El escritor es capaz de escribir y ponerle música, impresa en letra,
a lo que yo creo que es la mayor gesta de la humanidad, y tú eres capaz de contarlo como tú lo cuentas, pero toda tu historia está impregnada en esas marchas, y yo creo que ha habido esas marchas, y entonces yo creo que hay una voz arriba que le ha dicho ponte de pie, y esa voz le ha dicho haz fuego, y le ha enseñado a hacer fuego, y ahora camina hacia el norte o hacia donde sea, y ahora construye aquí, y ahora párate. Oh, evidentemente. Y esto evidentemente es lo que yo no veo, la hostilidad que, por ejemplo, Antonio, Sí, exactamente. dices Ahí quería ir del yo. extraterrestre. Ahí quería ¿Por ir, qué? exactamente. Si yo he pasado de la evolución, a lo mejor de primate, Sí. a ti, hombre, no es mi caso de inteligencia, pero sí el vuestro. No, no, a no, ti tampoco. Ya quisiéramos ser Es decir, primate. no, Fernando, porque hay un dedo que te va a decir. Que me dejases. Sí, por alusiones yo creo que Antonio Sí, Rivera tiene derecho a... Lo que piensa un modesto ufólogo que lleva solamente 40 años investigando el tema sobre el aspecto místico religioso. Tenemos 5 minutos en total, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que todo el mundo ha hablado mucho, ¿eh? O sea que también... Arrabal no está diciendo. no, es verdad, está muy A ver si calladito. después de Antonio dices algo, Fernando. Oye, Perdón, Antonio. que yo creo que el aspecto místico religioso, provocado por un fenómeno en sí muy misterioso, ya era de esperar. Y lo que está ocurriendo es lo que los ingleses llaman wishful thinking, es decir, lo que se Pensamiento desea que desiderativo. ocurriese. Mucha gente está a falta de fe, tiene un vacío en el interior. Las religiones tradicionales ya no se lo llenan. Entonces se ha creado el mito del extraterrestre y el culto del extraterrestre, que es muy gratificante y que a mucha gente le satisface plenamente. Bueno, pero eso demuestra que todos llevamos dentro un arquetipo divino que proyectamos. Sí, si no nos lo hay deja duda. proyectar el discurso dominante. Pero bueno, de esto a que sea verdad hay mucha distancia, ¿eh? Yo creo que somos nosotros que lo creamos y que lo proyectamos. No necesariamente. Esto enlazaría quizá con la parte aquella, con esa pregunta que se ha quedado sin contestar cuando tú aludías a la idea que tenía Jung sobre el fenómeno OVNI. Y eso podría explicarse efectivamente. Recuerda que Eddington, por ejemplo, ha formulado recientemente, o formuló una hipótesis en la que decía que el universo estaba hecho probablemente de materia mental. Es decir, que el universo es mente, que vendría a confirmar aquel principio hermético formulado por Hermes Trismegisto hace 4000 años. Pero puedes decirlo eso al revés. eso Puedes podría decirlo ser. al revés. La materia, tú dices la materia es mente, tú puedes decir la mente es materia. La mente es materia, exactamente igual. Entonces estamos ya de acuerdo Sí, conmigo. estamos de acuerdo. Entonces, quiero hacer una puntualización, porque Antonio Rivera dice que lleva 40 años estudiando el fenómeno OVNI, y desde luego es toda una vida y merece todo el respeto, pero probablemente no han sido años suficientes para que trasciendas todavía el nivel de conocimiento de los extraterrestres, si te has quedado en la observación de que los extraterrestres son peligrosos y vienen con mala intención, Bueno, según he entendido La yo al casuística principio. que yo tengo demuestra esto. Bien, pero hay otra casuística. Por eso digo que quizá los 40 años no han sido suficientes y necesitabas alguno más, porque efectivamente hay otras casuísticas, Antonio, que Cuando cumpla apuntan... 120 hablaremos. Estupendo. Hay otras casuísticas, permíteme, que hablan precisamente de una participación favorable y positiva de los extraterrestres respecto de la humanidad, sin entrar ya en las patologías que antes comentábamos, pero existe esa casuística igualmente. Y claro, lo que no podemos es dejar este programa, dejar en el ambiente la idea de que los extraterrestres son unos ogros que No, vienen a hombre, comérsenos no. aquí, porque entonces la hemos fastidiado. Sí, a mí no me ha inquietado mucho, porque la verdad es que nadie tiene en estos momentos en la humanidad, o casi nadie, miedo de los extraterrestres. Si yo le digo a mi hija de 8 años, oye, asómate al balcón que hay un platillo volante, mi hija va corriendo porque le gusta el platillo volante, no le asusta. Claro, Y hay una sensación de paz. Es que además, Fernando, si ellos vinieran con mala intención respecto a Nos nosotros, podrían haber destruido ya. nos podrían haber destruido como quisieran, no podríamos hacer nada en absoluto para defendernos. Eso prueba que ellos no vienen con mala Sí, intención, desde luego. Paco Padrón está pidiendo la palabra desde... No, yo quisiera indicar, por ejemplo, que he conocido a bastantes personas, porque yo no solo me he movido en mi experiencia, sino he buscado gente, no solo en España, sino fuera, gente que ha vivido experiencias muy similares a las mías, y les puedo decir que de momento hasta hoy su vida ha cambiado profundamente, de ser de una forma, con un gran respeto hacia los demás, su vida familiar hacia los demás, un cambio, desde luego, realmente positivo. Digo hasta hoy, mañana yo mismo puedo cambiar, no lo sé, pero que ha sido positivo el cambio, y esas personas siguen siendo bastante normales. Y sobre todo han aprendido que existe vida después de la vida, lo que le da mayor armonía y mayor equilibrio, ocurra lo que ocurra en nuestro planeta. Han pedido la palabra Campillo y el general, no sé si vais a tener los dos tiempo de... Yo voy a decir un minuto. Y yo también, Yo he sí, tenido claro. un Venga, muy cambio, deprisa todos. siendo no creyente, he tenido un cambio porque me he encontrado con un extraterrestre que soy yo. Y entonces me he encontrado conmigo mismo, me he dado cuenta que soy una maravilla y que en el fondo, a donde he llegado, me he hecho yo. En fondo, en gran parte, luchando con la gente y viviendo. Y entonces ha cambiado mi vida totalmente.
sin necesidad exterior. Otros pueden necesitarlo. Yo me ha llegado ahí. Y mi idea y mi religión, mi modo de pensar semimístico es una cosa un poco sencilla, es todo tiene causa, por un lado, y después tengo un cuádruple medicamento que dio ya Epicuro, que es: a los dioses no hay que temer, porque son pacíficos y calmos. La muerte pierde sensibilidad y no tiene importancia, porque ya no estás. Con poco se puede vivir bien, y el sufrimiento se puede aguantar. Me gustaría preguntarte si la causa primera tiene causa también, pero vamos a Yo es que no puedo hablar, lo que no puedo hablar yo es del principio y del fin. De intermedio sí. Yo lo único que quisiera decir respecto a la cuestión de que si no son buenos los extraterrestres, yo pienso que el extraterrestre tiene unas posibilidades científicas muy superiores a nosotros desde el momento que